preguntas allí y las podamos transmitir a Héctor. Entonces, sin más preámbulos, pues le doy una bienvenida a Héctor Alfonso, un gran amigo, un miembro de nuestra industria hace mucho tiempo y de nuestra asociación, por supuesto. Héctor es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en exploración geofísica de Colorado School of Mines y realizó su máster en geofísica en la Universidad de Houston. Tiene más de 30 años de experiencia tanto en Colombia como alrededor del mundo en proyectos de exploración. Y sin duda, Héctor ha impulsado muchísimo la geofísica en nuestro país, ha invitado a jóvenes profesionales a ser parte de las organizaciones que reúnen a los geofísicos y pues para nosotros es más que un honor, un gusto, Héctor, volver a escucharte, que nos acompañes en la tarde de hoy y que compartas este tema tan interesante para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, agradeciéndote nuevamente y agradeciendo a todas las personas que están conectadas. Bueno, muchas gracias, Flor. La verdad que es un gusto para mí estar en esta conferencia el día de hoy. La conferencia, como ustedes habrán visto, pues tiene un título que lo robé de la famosa película de Woody Allen, pero tiene que ver mucho con esas experiencias, muchas experiencias que todos compartimos. Todos los asistentes a esta reunión hoy en día tienen algo que ver con la exploración sísmica, con la geociencia, con las ciencias en general. Y obviamente cada uno de nosotros en su campo tiene una jerga técnica que muchas veces pues complica y que en los grupos multidisciplinarios de trabajo es siempre bueno que hablemos un idioma común y que los términos estén claros. Lo que yo pretendo con esta charla en los próximos 50 minutos, pues es que aclaremos muchas de esas dudas, esas preguntas que a lo largo de mucho tiempo surgen no solamente entre los estudiantes, que sé, aquí hay muchos estudiantes que están entrando a la reunión, también profesores, también muchos profesionales de la industria. Y digamos que traté de hacer una charla en ese sentido y no hay nada mejor. Yo siempre que atiendo una charla digo, ojalá muestren datos y no tengan tanto texto en los slides. Yo siempre pienso que al transmitir los datos, al compartir experiencias, nos nutrimos todos de ese conocimiento. Así que espero que la charla sea de su agrado. Voy a compartir mi correo particular al final de la charla. Cualquier pregunta, cualquier discusión, como siempre, yo me nutro de mi experiencia, del networking que he tenido durante 30 años, de haber conocido la industria petrolera, pero nunca uno tiene la última palabra. Entonces, siempre habrá, digamos, otras opiniones y yo pues feliz de compartir con ustedes y discutirlas. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar la presentación. La motivación que surge de una charla como esta es siempre tener claro cuál es el objetivo que tiene uno como miembro de la industria o como un geocientífico. Nosotros, y hay muchas personas que están vinculadas con el gremio de la exploración de petróleo, pues siempre sabemos que esto es fruto de un trabajo multidisciplinario. Nadie encuentra petróleo solo. Esto es un trabajo de muchas personas, de muchas disciplinas, que aunan esfuerzos para encontrar y tomar la decisión de un bit. Nosotros recolectamos petabytes de información para tener una decisión que solo tiene el tamaño de un bit, que es perforar o no perforar. Y como ustedes saben, la actividad sísmica, la herramienta sísmica, pues es compartida por la parte de la adquisición de los datos, el procesamiento de los mismos y la interpretación. Nunca debemos de perder de vista cuál es el objetivo, por qué estoy investigando, por qué estoy haciendo esto. El fin último es hacer un mapa, ubicar una locación para perforar y que potencialmente podamos encontrar petróleo. El reto para cada uno de nosotros, desde donde estemos, pues es usar las herramientas adecuadas y pensar que en este negocio, pues la idea es mejorar la vida de nuestro país, mejorar la vida de las personas que habitamos este país y todavía dependemos
del hidrocarburo. Así que la incorporación de reservas, pues es nuestra meta hoy en día. Esto que ustedes ven ahí, lo filmé hace unos 2 años. Esto es en cerca de Gualanday. Y aquí hemos registrado bastantes líneas sísmicas en el pasado. Yo siempre muestro esto en las charlas a los estudiantes porque nosotros, incluso como profesionales ya ejerciendo la profesión, nos olvidamos que la sísmica es adquirida en áreas como estas, áreas complejas. Harry Main, el fundador, la persona que desarrolló el método sísmico, tuvo unos principios básicos. Y era que la sísmica se debería hacer o pensar para sitios en los cuales los cambios de topografía no fueran abruptos y que las velocidades sísmicas no variaran lateralmente. Si ustedes miran esto, aquí cerca de Gualanday, pues ustedes ven que si yo hago exploración sísmica en una zona como esta, estoy violando todos los principios. Nosotros nos aproximamos al problema, siempre nos aproximamos al problema, no tenemos una respuesta única y somos parte de este proceso exploratorio, en el cual ustedes a su izquierda ven unos elementos y a su derecha ven unos procesos. Ustedes saben, y bueno, si no lo saben y si digamos están en la industria, saben que para encontrar petróleo se deben cumplir estas reglas. Debo tener una roca generadora, un almacén, un sello, y debo tener una trampa. Y aquí es donde entra nuestra herramienta sísmica. La herramienta sísmica busca dibujar las estructuras del subsuelo de la manera más aproximada. Nosotros no tenemos la última palabra ni tenemos la forma exacta de modelar la Tierra en este momento, a menos que haya otra cosa que no hayamos visto todavía. El outline de mi charla hoy, pues como ustedes vieron en el título, se trata de abordar varias preguntas. Obviamente se van a quedar muchas por fuera y espero que ustedes en el chat pues me hagan esa lista y si Flower me vuelve a invitar, pues con gusto hacemos la serie 2 en la cual podemos abordar otros temas. El primero de ellos es la sísmica como tal, tridimensional en 2 dimensiones, cómo la adquiero, por qué la adquiero y para qué. Vamos a ver principios de sísmica en el mar, términos como estos que son de la jerga técnica, pero que yo creo que después de esta presentación les van a quedar muy claros a ustedes. En el segundo punto voy a abordar el tema de la imagen como tal. En este negocio hay que interpretar esa sísmica. Nosotros como geofísicos de imaging o geofísicos de adquisición o incluso el mismo intérprete se debe preocupar de que la calidad de la imagen que va a obtener pues sea la mejor. Yo he escuchado esta pregunta durante muchos años. ¿Con cuál sección sísmica trabajo? Y esas siglas que ustedes ven ahí, que son PSTM, PSDM, significan migración preapilado en tiempo o migración preapilado en profundidad. La migración como tal es darle sentido geológico a una información que es meramente estadística. Y vamos a ver ejemplos de cuándo es bueno tener PSTM y cuándo es mucho mejor tener una migración en profundidad. Como tercer punto, les voy a hablar de los errores. Aquí se generan muchos errores, muchas interpretaciones inexactas que pueden dar al traste con un proyecto. Estas inversiones que hacemos nosotros hoy en día son bastante grandes como para podernos dar el lujo de cometer un error. Por eso hay que sumar muchas tecnologías para que nuestra perforación sea en un sitio que es el mejor posible. Los modelos de velocidad. La gente siempre pregunta, ¿cómo construyo un modelo de velocidad que realmente represente el modelo estructural que tengo? ¿Cómo puedo lograr eso? La velocidad en este negocio es la parte más débil de la cadena y es, digamos, el que tiene la solución a la velocidad, pues digamos que tiene el 90% del problema resuelto. Y por último, algo que en los últimos años ha venido creciendo mucho y es el abuso y bastante abuso de los atributos sísmicos. Vamos a ver algo de esos ejemplos y obviamente, como les dije anteriormente, se me quedan preguntas ahí en el tintero, pero espero que en estos 50 minutos al menos resolvamos estas. ¿Por qué 3D?
Este es un modelo famoso que hizo el geofísico French. Él fue presidente de la SIG en el año 91. Este señor hacía unos modelos en plexiglas, en un material plástico, y esto se introducía en un tanque. Lo que ustedes están viendo ahí no tiene un tamaño de más de 30 por 40 centímetros. Esto se introducía en un tanque en el cual se simulaba la adquisición de los datos. Los que ustedes ven a su derecha, que ven unas líneas numeradas, de la 1 a la 13, son líneas que se registran como parte del modelo, usando piezómetros y usando también impulsos eléctricos. Y lo que quiero que ustedes vean es el resultado de lo que pasaría si solamente se considera la línea 2D, en este caso la línea número 6. Antes de eso, pues bueno, quiero mostrarles primero esto. Esta línea pues pasa por dos domos. Si ustedes ven en la vista de planta, esta es la vista de planta del modelo que les acabo de describir, pues muestra los dos domos y muestra una rampa, ¿cierto? Y ustedes ven que si yo mostrara eso con solo líneas 2D, pues posiblemente tendría esos errores que muestro en la gráfica. Esto lo explicó el geofísico French en su paper, pues muy bien. Y hoy en día, pues cualquiera diría, bueno, eso no me va a pasar a mí. Pero mis amigos, cuando uno tiene una malla de sísmica que tiene un intervalo de más de 4 kilómetros, en un área de 4 por 4 cabe una estructura y puede suceder que no la veamos. Por eso la sísmica 3D siempre ha salido al rescate de ese tipo de cosas. No quiere decir que la sísmica 2D hoy no tenga nada de mercado. Y vamos a discutir posteriormente en qué casos la sísmica 2D nos puede ayudar en gran valía. Volvamos a nuestro ejercicio. Si extraemos la línea 6 y la migramos en tiempo, obtenemos esta figura. Este es el típico artefacto que se crea cuando se hace migración. Y diga, pues, perdón, cuando no he migrado la línea. Aquí tengo una sección sin migrar. Y ese artefacto que ustedes ven ahí, voy a poner el pointer acá. Estos artefactos que ustedes ven acá en la línea que no está migrada, se llaman bow ties en la jerga de la exploración, o son esos corbatines que producto del experimento sísmico, pues tienen esa forma. ¿Qué pasa cuando yo migro la sección? Como estoy en mi campo 2D, pues digamos que la migración no es lo mejor y yo no logro recrear la forma de los objetivos que debería tener. Pero ahora, si yo coloco esa sección, me nutro de las líneas que suman para la sección en 3D, pues voy a lograr que la línea tenga la forma que espero. Vamos a ver ejemplos en el Valle Medio del Magdalena, una zona muy prolífica para nosotros en Colombia. Esta es una línea 2D en la cual ustedes observan la discordancia oceno-mioceno en el Valle Medio del Magdalena. Al hacer 3D, logro este resultado. Voy a hacer atrás y adelante, no sé cuánta latencia tengamos en el sistema. Ahí ya está, ahí están viendo la línea 3D. Ahora me devolví a la línea 2D para comparar. Y ustedes van a ver que, digamos, la información, la resolución que obtienen en este tipo de línea, tal como es migrada en 3D, pues es mucho mejor. Y eso comprueba, obviamente, todos los modelamientos, incluso el de French y los que hemos hecho últimamente, en cuanto a cómo diseñar la sísmica 3D adecuada. Veamos otro ejemplo. Esto es en el campo provincia, también en el Valle Medio del Magdalena. No ha llegado todavía, siempre hay latencia. Pero lo que les muestro acá, si ustedes ven en la parte central, aquí en la parte central ven un anticlinal bien bonito. Y otra de las preguntas que a veces, si la gente no se atreve a preguntar, dice, oiga, yo mapeé, hice un mapa de mi estructura basado en líneas 2D. Y qué belleza de reservas, qué cantidad de volumen que tengo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago un 3D, producto del ejercicio sísmico, de la migración, pues voy a tener este resultado, en el cual la información se ve mucho más comprimida y posiblemente esas reservas que yo había calculado sin tener el 3D, pues van a ser mucho menores. Estos son pitfalls siempre y la
Las personas siempre, digamos, en los grupos exploratorios, dependiendo de su formación, por eso digo que esto es un trabajo multidisciplinario. Yo soy más amigo siempre en las compañías de que tengamos un equipo con varias profesiones, con varias tareas y que aúnen en un esfuerzo y que no se traten como que usted me entrega la sísmica, yo la interpreto, sino que sea un equipo que está al tanto de todo lo que está pasando con la información. Todo este tipo de cosas, este tipo de preguntas se obviarían de gran manera si esto fuera así. Y se los digo porque, pues no solamente en Ecopetrol, sino en muchas compañías, pues ha pasado esto, se han pasado de modelos de grupos interdisciplinarios a grupos aislados, digamos que eso pasa en toda la industria petrolera. Miremos qué pasa ahora con un tema también que es importante y que se nos olvida muchas veces. Es el tema de la resolución. ¿Qué tanto puedo yo separar un evento del otro? Tanto en la dimensión vertical o la dimensión del eje Y como en el eje X. ¿Cómo puedo yo separar una información de otra? Lo que ustedes ven aquí son cortes de un 3D. Están viendo una vista en planta de 3 diferentes diseños de 3D. Esto es en Pakistán. El diseño 3D de la izquierda obedece a un BIM o a un tamaño de celda en el cual caen las trazas que yo voy a mostrar, que es mucho más grande que el del extremo de la derecha. Por eso es importante que a la hora de diseñar un 3D tengamos en cuenta que queremos un 3D para poder interpretar, para poder tener los objetivos bien muestrados. El objeto de tener esa resolución, pues siempre va de la mano con lo que yo espero en la teoría. En la práctica vemos muchas veces otras cosas. Esta tablita nos muestra qué resolución estamos obteniendo dependiendo de la velocidad y de la frecuencia que yo quiero tener. Como ustedes ven a su izquierda, en esta parte de la tabla, las frecuencias entre 10 y 100 Hz y a velocidades de 2000 metros, yo estoy viendo 20 metros de resolución. Muchas veces se nos presentan casos en los cuales las personas dicen, es que mi arena tiene 5 o 10 pies. Y uno queda frío, porque eso no lo vamos a ver nunca. ¿Sí? En sísmica hay que tener en cuenta cómo diseño mi sísmica. Muchas veces por ahorrarnos un dinero, pues la sísmica sale más costosa porque yo no voy a ver ese tipo de cosas. Fíjense, para una velocidad de 1000 metros por segundo, para que yo tenga 100 Hz de resolución, pues voy a ver 10 metros en mi información. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta mucho con esta ecuación, que es la única ecuación que voy a mostrar. Nosotros los geofísicos estamos llenos de ecuaciones, pero yo siempre le decía a mis pares geólogos, a mis pares ingenieros, que una ecuación siempre tiene un sentido físico. Obviamente la matemática es otra cosa, es una carpintería, hay que hacerla, la matemática es muy importante, pero esto obedece a procesos físicos. Esta es la ecuación que define el tamaño de la celda en subsuelo. Y si ustedes ven, en el numerador tengo la velocidad, que es directamente proporcional al tamaño de la celda. Pero la frecuencia que yo quiero resaltar es inversamente proporcional a ese tamaño. Si yo quiero muestrear 80 Hz en mi sísmica, pues debo tener una celda de un tamaño mucho más pequeño. Y depende también del seno del ángulo de buzamiento, que ustedes ven ahí en la parte derecha de la ecuación. Si el buzamiento es alto, tengo 60 grados, pues el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, que es como 0.84. Si es 30 grados, es un medio, es 0.5. Ustedes van relacionando lo que va a pasar con su tamaño de celda. En la medida que tenga un ángulo de buzamiento mayor, voy a tener que tener una celda mucho menor. No esperemos, compañeros, que una falla, que una sección estratigráfica se pueda ver si yo no tengo una celda que sea menos de 20 metros de tamaño. Es muy complicado. Y siempre insisto en las conferencias en esto y con los grupos de trabajo. Las compañías a veces por ahorrar un dinero dicen, no, hagamos un 3D que más o menos vamos a ver. No, 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 no. Esto no es más o menos. Uno no quiere tampoco quebrar a la compañía, pero tampoco quiere que el dinero sea mal utilizado. El 3D debe ser diseñado con objetivos claros. Este es un ejemplo muy bonito que tengo del campo La Cira.
Esta es una línea 2D y ahí es cuando viene la pregunta esta de que si yo hago 2D hoy en día, ¿valdría la pena? Ustedes ven en esta parte de la sección, esto es el terciario, aquí tenemos pozos perforados, todo el terciario que está produciendo en el campo La Cira. Esta es la discordancia. Ustedes están viendo acá, si ven el láser, el pointer. Y esto con 3D, antes de hacer esta sísmica no la teníamos, veíamos algo como esto. 3D con inyección de agua en el campo, que nos generó bastante ruido. Allí se inyecta agua a más de 3.000 libras por pulgada cuadrada. Eso induce un ruido bastante alto. Voy a hacer adelante y atrás para que vean, por favor, concéntrense en esta parte que les mencioné del terciario y van a ver cómo la imagen cambia dramáticamente. Vuelvo a mostrarla el 3D. Aquí es donde siempre uno dice, si voy a diseñar un 3D en esta área y tengo una línea 2D con la cual ya tengo un tamaño de celda definido, pues puedo refinar mucho mi diseño 3D y aprovechar que la migración como tal, porque yo no hago 3D por hacerlo. El milagro del 3D es la migración. De ahí es donde yo saco la verdadera estructura, la posición de la estructura es por la migración 3D. Pasemos a otro tema y una pregunta que siempre también recibo es el cambio que tuvimos de adquirir datos ahora con sistemas inalámbricos. Los sistemas inalámbricos se tomaron el mercado y yo diría que hoy registrar con cable, pues es una cosa que uno lo pensaría. Tiene sus aplicaciones. Si yo tengo un equipo con cable, hombre, pues tendré que utilizarlo, pero hoy en día, no nos digamos mentiras, el mito de que yo no pudiera controlar el ruido, de que no pudiera ver qué estaba pasando en el campo cuando yo estoy registrando sísmica, pues ese mito ya digamos que se olvidó. Hoy en día se están registrando en Saudi con más de 500,000 canales. No sé si ya llegaron al 1,000,000, pero para los que no están familiarizados con esto, les comento que en los años 70 y los años 80, el máximo número de canales, el máximo número de receptores que podíamos colocar en el campo no superaba los 80 o 100 canales. Imagínense hoy en día ustedes tener la posibilidad de tener 500,000 canales vivos en el campo. Eso, mis amigos, es Disneylandia para nosotros los geofísicos. Y hoy lo podemos hacer. Mi empresa Ecopetrol, pionero en la aplicación de estos sistemas, fue bastante complicado vender esta idea, pero pudimos hacer el primer levantamiento con 12,000 canales en el año 2012, digamos en Latinoamérica, y digamos que hoy en día es la forma como diseñamos sísmica, no solo nosotros, sino las compañías. Hoy en día, pues esos canales son mucho más económicos que ir a perforar pozos para colocar, digamos, el sismigel. Entonces, uno busca tener muchos canales en campo y obviamente lo que les acabo de comentar, si yo quiero tener un BIM pequeño, pues yo diría hoy en día que un BIM superior a 20 por 20, pues digamos que ya uno no está aprovechando esa cantidad de equipo que podemos poner en campo. Para mí lo ideal hoy en día sería tener BIMs de 10 por 10, tener en intervalos de grupo más o menos 20 metros por 20 metros. Así, de esa forma, creo que podemos empezar a ver una sísmica de mejor calidad. Hoy tenemos todos los sabores de equipos inalámbricos. Y aquí no quise dejar a nadie por fuera. Ojalá, sé que voy a recibir un poco de email diciendo me dejaron por fuera, pero creo que no. Creo que mire bien. Y digamos, todos estos equipos inalámbricos que ustedes están viendo acá contienen una unidad USB, algo similar como lo que usamos nosotros para guardar nuestros archivos, un GPS y una batería interna que permite grabar hoy en día, creo que el Quantum, que está ahí abajo, aquí lo tienen, permite grabar creo que 80 días, si no estoy mal, continuamente. Estos equipos no solamente funcionan o sirven para la sísmica convencional, para la sísmica, digamos, buscando reservorios no convencionales, para estudios de tectónica, pues son unos geófonos bastante buenos porque vamos a grabar tremores incluso de órdenes de magnitud bien grandes y también muy pequeños.
Entonces estos equipos hoy en día pues se han tomado el mercado. Son muchas clases de equipos. Veamos otro ejemplo. Esto lo hicimos en el bloque CEPO 9 hace unos 7 años. Y aquí lo que muestro en este paper que lo publicamos en la Sociedad de Geofísica de Canadá, ustedes ven la sísmica anterior. Esta es la sísmica 2D. La sísmica en los llanos, pues todos sabemos es de libro. Es la sísmica más bonita que podemos registrar en Colombia. Y esta sísmica pues busca ver frecuencias altas, pinchamientos, saltos de falla bastante pequeños, que a veces son difíciles de ver. Entonces miremos qué pasó con nuestro programa inalámbrico. Este es el resultado de la sísmica inalámbrica. Todavía hay latencia, creo que no ha llegado allá. Ahí llegó. Ustedes ven la resolución que se logró comparada con el original. El fall nominal o número de veces que registro el mismo punto en el subsuelo llegó a ser de 374. Este fall no creo que se tenga en Colombia en alguna sísmica 3D. Y lo que logramos, pues, es tener una imagen muy superior con la cual podemos perforar mucho mejor los pozos y saber ubicar esas posiciones. Cambio de tercio. Vamos a hablar de la adquisición de información en el mar o offshore. Y todos estos términos que ustedes han visto, digamos, si hay estudiantes en el auditorio, que sé que los hay, pues de pronto no han manejado estos términos, pero es la manera como uno diseña la sísmica en el mar. Todo viene del inglés. El NAS significa Narrow Azimuth, la W significa Wide Azimuth, el M es de Multi Azimuth, la F es de Full Azimuth y la R es de Rich Azimuth. Vamos a ver cómo se adquiere eso. Lo que ustedes ven acá es un barco, esto es una vista en planta, un barco que está jalonando unos cables. Y ustedes ven unos botes alternos, uno adelante, uno que está acá y otro atrás. Esos botes también tienen fuentes. Este bote también podría tener fuentes. Lo que se busca es tener un offset, digamos una distancia entre fuente y receptor, eso se denomina offset, la distancia entre fuente y cualquiera de los receptores, y logro tener un ángulo diferente en el cual voy a obtener información. Eso se llama un wide azimuth. Si yo no tuviera esos botes, esta es la sísmica normal que registramos en Colombia. En Colombia no hemos hecho un wide azimuth, no porque no queramos, sino porque necesitamos primero tener confirmación de las estructuras bajo el narrow azimuth, que es mucho más económico, y luego sí abordar tecnologías como las que vamos a ver a continuación. Esta es una gráfica que muestra el código de color, muestra cuántas veces en ese ángulo de azimuth está llegando información. Los colores rojos es mucho más información que los colores azules. A su izquierda ustedes ven cómo se logra ese cubrimiento que digamos no sería muy bueno porque dejo muchas zonas sin cubrir. Digamos que se logra con varios botes. Si yo a eso le agrego el wide azimuth normal y fuera de eso logro tener esos botes en varias digamos trayectorias, logro lo que ustedes ven a su derecha, el perfecto full azimuth. De esto existen pocos registros y pocos levantamientos en el mundo. Tal vez en el Golfo de México uno de los primeros que hizo fue BHP Billington hace como unos 10 años. Y digamos que eso es bastante costoso, pero permite ver la estructura de una manera mucho más exacta. Vamos a ver el proceso. Lo que ustedes van a ver acá, vamos a ver si se... Perdón. Ahí creo que ya llegó, siempre hay latencia en la transmisión. Lo que ustedes ven es el modelamiento que se hace para ese wide azimuth. Ven 4 botes. Los 2 botes del centro no tienen cables, pero tienen fuentes. Las fuentes son pistolas de aire, más o menos a 3,000 libras por pulgada cuadrada. Ustedes ven que los rayos viajan hasta el subsuelo, se reflejan y van a grabarse en los cables, digamos en los sensores o en los cirófonos que tengo en los cables. Voy a repetir esto una vez más
para que ustedes vean el proceso. Se dispara o se registra el primer bote, van los rayos, se graban en los cables, luego voy a la segunda fuente, en el segundo bote, registro, se graba en los cables, tercer bote, el mismo procedimiento, y esto pues son programas, compañeros, que son de más de 8.000 kilómetros cuadrados o 10.000 kilómetros cuadrados en algunos casos, que se registran de esta forma. La imagen que ustedes ven, pues se forma. Hay una cosa que quería comentar. Este es el caso del Golfo de México. Aquí tuvimos la oportunidad de ir, esto lo grabé hace unos 8 años, pues yo enseño en las universidades y yo estaba en YouTube y nunca encontré un video de una operación de estas. Y cuando tuvimos la oportunidad, cuando ya abrimos nuestra oficina en Houston, la oficina internacional, pues tuvimos estos negocios de comprar datos. Esto fue en la administración del doctor Enrique, que no lo veo por ahí, pero me imagino que está por ahí. Y logramos adquirir 8.000 kilómetros de sísmica, más o menos, en esta área. Esto es un área que está más o menos a 200 kilómetros de la costa de Nueva Orleans. Por aquí se pasa donde hubo el famoso derrame de BP, que a propósito se cumplieron 10 años, una tragedia ambiental para todos. Eso fue hace 10 años. Y digamos que aquí hay las profundidades de agua, pues son del orden de 2.000 a 2.500 metros. Ahí ustedes ven los 4 botes, los 4 barcos operando. Ven también los cables. Estos cables están separados cada 100 metros. Y pueden ver la magnitud de la operación. Hay biólogos en proa y popa buscando mantos de tortugas o delfines. Si llega a encontrar eso, la operación para. Aquí hay cosas, digamos, cosas ambientales y de HSE que son muy exigentes por la magnitud de la operación. Estos bloques que se exploran aquí a propósito son de 3 millas por 3 millas, más o menos 23 kilómetros cuadrados. Es lo que normalmente se explora en el Golfo de México. Bueno, pasamos al segundo punto, que tiene que ver con la imagen. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi imagen? Y la pregunta que les mencioné anteriormente, ¿qué sección migrada es la que debo interpretar? ¿Será que es mejor interpretar PSTM o es mejor interpretar PSDN? Vamos a ver algo de eso. Los 70s versus el siglo XXI. Y esto es muy importante tenerlo claro porque todavía hay mucha información bastante vieja que se usa. En los 70s, pues los cubrimientos eran bajos, o sea, el número de veces que yo muestré a un mismo punto en el subsuelo era muy bajo, se tenían cargas mucho más altas y esa era la forma de lograr obtener información, se disparaba con cargas muy altas. El número alto de canales de hoy en día, pues me permite hacer unos cubrimientos mucho mayores. Los algoritmos de migración, como he comentado, el método pues ha mejorado, se han sumado algoritmos que permiten migrar la información mucho más exacta. El 3D pues es un procedimiento casi que estándar hoy en día, pero aún así, aún con toda la tecnología que estamos sumando, tenemos dificultad para resolver ciertas estructuras. La irregularidad en los muestreos es una cosa que nos mata y por eso yo insisto que hay que diseñar el 3D ideal. Siempre hay que pensar en eso, la irregularidad que yo tengo en mi información, que aunque muchas de las técnicas de hoy en día digamos que se tienen ventaja con esa irregularidad, están vendiendo ese tipo de cosas. Estamos en este momento en Ecopetrol investigando en el ICP, en un proyecto en el cual yo participo, cómo podemos mejorar esa forma de adquirir. Esto se llama Compressive Sensing, que esto no solo se usa en sísmica, sino es una tecnología que se usa para muchas reconstrucciones de imágenes. Igualmente otra tecnología que se llama Pinpoint, que evaluamos en Canadá, que digamos permite tener una sísmica de más alta resolución, pero que se limita a profundidades de solo 3.000 pies. Entonces digamos que eso tiene mercado, pero aún falta mucho por investigar. De hecho, una cosa que el HSE y la parte ambiental siempre nos exige, pues es buscar una forma de generar una fuente que no sea dañina con el ambiente, y en eso están muchas compañías investigando. Veamos más ejemplos. Valle inferior del Magdalena. ¿Cómo se mejora una sísmica? Miren la información a su izquierda, esto es en el Valle inferior del Magdalena, pues se ve claramente que esas fallas, esos eventos, pues han sido mejorados con respecto a lo que teníamos a la derecha.
Aquí ya no tenemos, digamos, esa resolución y con base en parámetros, simplemente en cambiar unos parámetros de intervalos de grupo, de las cargas que se usan, pues se logra mejorar. Esta es la pesadilla para nosotros siempre. Mi tesis de maestría yo la hice en un área similar a esta, que es del Piedemonte colombiano, y es un área en la cual pues difícilmente veo continuidad de eventos, ¿cierto? Y es la sísmica típica del Piedemonte, de cualquier Piedemonte. No hay continuidad de reflectores, hay mucho ruido aleatorio, hay mucho scatter noise que digamos es un problema para resaltar la imagen. Y lo que les voy a mostrar acá es algo básico de lo que siempre hay que analizar y es el registro único que yo saco de cada una de estas secciones, pues me va a decir mucha información para poder abordar el problema. Esta es una línea que tiene 44 kilómetros de largo. Lo que ustedes están viendo aquí a su derecha es más o menos Cumaral Meta, Restrepo Meta, y a su izquierda van a subir casi hasta San Luis de Gaceno. El helicóptero aquí, pues como dicen los pilotos de helicóptero, casi que no hacía techo. Aquí tocaba, pues a pie, llegar hasta donde llegara el helicóptero y seguir subiendo. Esto muestra una geología compleja. Y ustedes ven un anticlinal famoso que es el anticlinal de Guayo en la mitad, ven un sinclinal que se llama de Nazaret, una falla que es la falla de Tesalia en esta área. Esto coloca rocas de mucha más alta velocidad sobre rocas de más baja velocidad en esta área y pues genera ese tipo de información. Las estrellas que coloqué acá las van a ver en los registros a continuación. Vamos primero al registro del libro. Esto es en los llanos, parece sacado del libro de Gilmax. Se ve claramente las famosas hipérbolas que nosotros los geofísicos buscamos. Este es el cono de ruido, son las ondas de Rayleigh que viajan a velocidades entre 700 y 900 metros por segundo y que digamos, si ustedes lo ven, lo pueden retirar. Es una clave y un principio del procesamiento sísmico. Si yo quiero retirar algo, lo tengo que ver, ¿sí? Porque si no, si es aleatorio, si se ve aquí, no se ve allá, es mucho más complicado retirar. Digamos que acá ese cono de ruido producido por la explosión del sismigel, pues es fácil de retirar. La hipérbola, es la formación Mirador, en este caso, o si es el Valle Superior, la formación Caballos. Todo tiene forma hiperbólica producto del experimento sísmico. Pero compañeros, esto tiene un sentido geológico. Entonces yo debo saber que este registro fue hecho con un buen acople fuente-receptor y que voy a tener una información de esta calidad. ¿Qué pasa si voy a la parte de la estrella amarilla? Es la parte de la zona de transición. Pues obviamente voy a encontrar problemas. Ya las hipérbolas, el cono de ruido tal vez se ve, pero las hipérbolas, la información empieza a tener complejidad. Y ahora, pues la zona de la falla y la zona donde tenemos afloramientos de rocas con velocidades más rápidas, pues vamos a ver esa complejidad. No solo por la topografía, no solo por la geología, sino también la penetración de energía que tengo, porque digamos aquí va a haber mucha dispersión y vamos a encontrar sísmica de esta índole. Y con esto pues es lo que tenemos que trabajar. Ya el cono de ruido pues no se ve tan cónico, tiene una forma bastante extraña y pues digamos que es un problema trabajar en estas zonas. Esto para mostrar y que siempre tengan en cuenta de dónde viene la información. Los registros que ustedes están viendo, al sumarlos, me van a generar la línea sísmica. Así que esto es con lo que tenemos que convivir. Y de hecho, a pesar de lo que ustedes están viendo ahí, que la información no es tan buena, pues logramos recuperar datos. Esto es una sección original del Piedemonte Llanero y digamos que ven reflexiones, se ven, digamos, unas geometrías que pueden ser interpretadas, pero con datos nuevos aún más, ¿no? Podemos observar que se puede interpretar de una mejor manera y esto se logra pues con parámetros nuevamente diferentes. La suma de cambiar los parámetros, yo digo, hoy en día es la clave en cualquiera de estas tecnologías. Si yo proceso la información, si yo la reproceso, tal vez todavía existe el dicho de que cada 5 años yo debería procesar la información de nuevo, pero yo creo que la clave en estos experimentos que hacemos, pues está en cambiar los parámetros con los cuales yo adquiero. Este es otro ejemplo. También tenemos una información en la mitad
¿Ven la zona central de esta línea? Pues no tengo mucha información, ¿cierto? Que con parámetros nuevos voy a lograr recuperar, tal como ustedes ven en esta imagen. Vamos a la famosa pregunta. Los datos que yo interpreto siempre serán migrados, pero ¿cómo los debo migrar? La migración en profundidad debe ser usada si yo tengo variaciones laterales de velocidad superiores a un 15%. Siempre debo hacer migración en profundidad si ese es el caso. Las típicas respuestas que ustedes escuchan en nuestro medio y digamos en la academia también, es que yo utilizo PSTN porque tiene más frecuencias. Yo interpreto la PSTN porque es que las amplitudes son más amigables. Yo sigo mi mapa y hago mi mapa con migración PSTN porque los errores del modelo de velocidad no son tan graves como en PSDN y que es menos costosa. Esto es real, ¿cierto? Pero lo que yo debo analizar es la necesidad de cada uno de los problemas. No quiere decir que el PSTN no sirva. En ciertas áreas en las cuales yo no tengo esa variación, por decir algo, en el llano, a pesar de que puede haber saltos de falla muy pequeños, el PSTN resuelve porque estoy trabajando en una zona en la cual la velocidad pues se sabe, se conoce. Pero en una zona compleja, en una zona en la cual yo voy a tener esos cambios laterales, siempre debo interpretar el PSDN. Miremos un ejemplo. Este es un caso estructural en tierra. Vamos a ver dos casos y dos preguntas que siempre se hacen. ¿Qué pasa cuando yo hago modelamiento estructural o cuando yo voy a hacer ABO, ese tipo de análisis? ¿Cómo analizo los gases? ¿En qué migración me debo mover? Como ustedes ven en este ejemplo, esto es de 2017, pues ustedes ven acá un problema de imagen en la parte de abajo que no se resuelve. Ahí está el cursor. Ahora, con el PSDM, pues ustedes logran resolver ese problema. Muchas personas también le preguntan a uno en el grupo de interpretación, en el grupo interdisciplinario, pero ¿qué pasó? Que yo no veo algo tan diferente. No esperen que la migración va a sacar cosas que no estaban, ¿cierto? La migración es un proceso por el cual los eventos busantes se mueven en la dirección del buzamiento. Eso es lo que hace el proceso de migración. Producto de las iteraciones, también voy a ver una sección mucho más limpia, llamémoslo así. Producto de las iteraciones que yo hago, pues la migración se ve más limpia. Pero ese es el efecto de migración. Veamos ahora el caso de la migración enfocada para estudios de inversión o de ABO, estudios de amplitud versus offset. Aquí lo que ustedes ven es un mapeo de los gradientes y ustedes ven a su derecha como ciertos detalles se ven mucho más claros en el PSDM en el cual he hecho, en la inversión o en el análisis de gradientes que he hecho con información de PSDM. Los gathers de PSDM siempre deben tener una amplitud preservada. Esa es la parte clave. Hasta hace unos años, siempre se hacía en PSTN, pues porque no teníamos la tecnología para tener, digamos, los eventos bien balanceados en amplitudes en PSDN. Pero hoy en día eso se logra y como ustedes ven en la figura, pues es claro que deberíamos abordar esos estudios de ABO con gathers de PSDN hoy en día. Pero aún muchos proyectos se han trabajado con PSTN y hay diferencias muy pequeñas. Eso depende también de la complejidad que tenga en el área. Entonces, para hacer la historia corta, si hay variaciones laterales de velocidad, siempre voy a tener que migrar en profundidad. Surgen dos preguntas adicionales y es, ¿cómo logro tener, digamos, o construir una metodología con la cual pueda procesar, modelar y migrar los datos de una mejor manera? Y también, ¿qué debería explorar a la hora de tener, digamos, de tener nuevas tecnologías? Yo tengo un título aquí que dice nuevas tecnologías entre comillas y lo coloco entre comillas porque realmente no son tan nuevas. Son tecnologías que se desarrollaron hace años, pero que producto de que no teníamos el poder computacional, pues no se han podido establecer o no se han podido realizar de una manera
digamos, industrial. Hace un mes estamos revisando los papers que se van a publicar en la SIG del 2020. Yo soy editor de la SIG y tengo a cargo unos papers de migración. Llegó a mis manos un paper de migración preapilado que viene de China, en la cual muestran resultados con migración que incluye las estáticas del near surface, que es algo también como que siempre soñamos tener para no tener ese problema de esa capa intemperizada, esa capa de baja velocidad que nos obscurece mucha información en la parte profunda. Bueno, hoy en día se están presentando estos estudios y digamos que hay un futuro muy bueno en desarrollar estos algoritmos que permitan hacer eso. FWI significa Full Waveform Inversion, vamos a ver en detalle eso a continuación. El CRS, que es Common Reflection Surface, que es simplemente una superficie de reflexión común, que también es una tecnología que ha dado buenos resultados. Y lo de siempre, lo que siempre mencioné hace un rato, los nuevos diseños, las metodologías de adquisición, pues digamos que si se hacen de una manera regular, vamos a tener mucho mejor resultados. El enfoque en la atenuación de ruido. Hay varias compañías que están trabajando cómo mapear el ruido primero para poderlo retirar. Y eso se hace con arreglos. Eso, digamos que en los años de Anstey, en los años de 56, Nigel Anstey fue un famoso geofísico que fue el padre de toda esa primera sísmica que se hizo, interpretación también, y él trabajaba mucho esos arreglos, tener geófonos de una geometría o dispuestos de una geometría especial para cancelar el ruido. Hoy en día se está retomando eso, aprovechando que podemos registrar con muchos canales, y eso tiene un futuro también. En eso estamos trabajando en Ecopetrol también hoy en día. FWI, este es el sabor del mes, ¿no? Esto digamos que es lo que se está haciendo en todo el mundo en la parte de investigación. Y tengo unos ejemplos, esto es de nuestro gran amigo Dennis Big, es un geofísico que trabaja en Schlumberger, y él ha sido el líder prácticamente en muchos de los estudios de FWI. ¿De qué se trata? Los modelos de velocidad pueden ser mejorados si yo muestreo el campo de onda de forma total. En la parte convencional, como lo hacemos hoy en día, solo la parte de la reflexión es la que se tiene en cuenta, pero producto de inversiones, de tener un modelo, correr unas trayectorias, volver y comparar esas trayectorias con los registros originales y tener un ancho de banda que va desde 2 Hz hasta toda la frecuencia que podamos tener, se logra reconstruir un modelo como este. Esto, en términos de computación, es bastante demandante. Si ustedes quieren, digamos, si se necesita un esfuerzo X para generar 2 Hz, se necesita casi 1.000.000 del mismo esfuerzo para generar 64 Hz. Imagínense ustedes lo que es esto. Esto en términos de computación, pues es bien demandante, pero los resultados, pues son muy buenos. Miren el modelo que se tiene acá. Este es otro ejemplo tomado de Dave Monk del 2020. Esto apenas salió y muestra también la tomografía o el proceso normal que hacemos los geofísicos para generar el modelo de velocidad comparado con un FWI, pero que solo va hasta 15 Hz. Y ustedes ven ya cómo la información está mejorando. Esto pues está en desarrollo, pero también tenemos esto en el futuro. Y una cosa importante, todas estas tecnologías nuevas demandan datos nuevos, demandan datos de una regularidad mucho más alta. Y el FWI se nutre de dos cosas. Si esas dos cosas no se dan, mejor ni lo intentemos. La primera, que tengamos frecuencias bajas. Y hablo de frecuencias bajas en todo el rango, desde 1 Hz hasta 10 Hz. Y que tengan offsets largos. Es la única manera que uno podría abordar un proyecto de esta naturaleza. Los resultados son bastante buenos. Miren, esto es de hace 15 días. Realmente esto hace 15 días. Dennis me mandó esta gráfica. Esto va a ser publicado. Bueno, ya salió en el Lineage de mayo. Y esta zona que ustedes ven aquí en la parte somera, miren cómo mejora en la zona de la derecha. El modelo de velocidad que se genera con FWI permite que la información pues se vea de una mejor manera. Esto es bastante dramático, la información cómo mejora, producto de estos estudios.
Vamos a ver la segunda tecnología, que también es una tecnología que desarrolló Ural hace muchos años, esto es de los años 80, creo. Eso se desarrolló en Alemania, pero también el poder de cómputo ha permitido que esto mejore mucho. Tenemos mucha más redundancia de datos. El Common Reflection Surface se basa en que yo no solamente voy a tener información del CDP común y corriente que adquirimos, sino de una superficie. De esa manera, yo logro tener mucha más estadística, densidad de datos para poder apilarlos. Este es un resultado que obtuvimos en una zona del Piedemonte. Aquí tienen ustedes el proceso original, que es un PSDM, y van a ver el resultado de esto es otro nombre que tenemos para una migración, se llama RTM, Reverse Time Migration, que es una migración en la cual se propaga el campo de onda en dos direcciones y es mucho más exacta. Y usando CRS. Ustedes ven cómo se han recuperado información busante en la parte superior que antes pues realmente no se veía. Estas tecnologías, vuelvo y repito, pues son tecnologías que hoy en día están funcionando en zonas complejas. Vamos a los errores. Y aquí quiero hacer algo interactivo, Flower, pues simplemente no vamos a desordenar la reunión, pero en el chat quiero que ustedes voten. Y ustedes van a, bueno, algunos de ustedes han tomado el curso mío, de pronto ya han visto esto, pero los que no, pues quiero que voten en el chat y me digan lo siguiente. Vamos a ver 3 líneas. La número 1, la número 2, que ya va a llegar a su pantalla. Hay mucha latencia. Esta es la número 2 y va a haber una tercera. Es exactamente la misma línea, solo que ha sido procesada por 3 compañías diferentes. Vamos a volver a verlas. La 3, la 2, que ya va a salir en su pantalla. Y la 1. ¿Cuál de esas ustedes interpretarían? ¿La 1, la 2 o la 3? Por favor, respondan en el chat. Vamos a ver algunas de las respuestas. A ver qué Voten tanta ya. estadística hay. ¿Sí están ahí? Sí, yo creo que están ahí todavía. Un voto por la 1. La Un 1, voto por bueno. la 3. Un voto La por la 3, 2. ¿cuántos van de la 3? 1, 2, 3 por la 3. 4, 5. Bueno, vamos a parar ahí. Ya empezó la tendencia y todos van a decir que la 3. Y yo digo que es porque obviamente muestra un plano de falla precioso y vemos una información. Si ustedes ven en esta zona una información alineándose. Bueno, mis amigos, esta línea fue modelada. Esta línea es de mentiras. Esta línea se le aplicó un proceso de estáticas y de coherencia fuerte y se logró tener esa alineación. Segundo ejercicio. Van a ver la línea A. Vamos a esperar que salga ahí. Esta es la línea A, es de otra zona. Es otra zona diferente. Bueno, no ha salido ahí. Listo, ya salió. Ya salió. La línea A y la línea B. ¿Ya están viendo la línea B? Bueno, yo tengo aquí un control en el teléfono, tengo otra pantalla, pero aquí no me ha salido. Pero bueno, ahí está la línea Ya B. salió. ¿Listo? Línea B y la línea A. Nuevamente, compañeros, pueden votar. ¿Cuál línea interpretarían? Es exactamente la misma línea, solo que está, digamos, está procesada por 2 compañías diferentes. ¿La A o la B? ¿A o la B? Van 2 votos por la B. 2 votos por la B, bueno. 3, 4 votos por la B. Bueno. Víctor dice que la B. Aquí veo a Victico Ramírez. Bueno, ahí elaboremos un poquito. Alguien que me diga por qué la B. Tú me lees ahí, Flover. Dale, un voto por la A. Un voto por la La A. B. Va ganando la B. Va ganando la B, listo. Bueno, pues efectivamente. Si ustedes primero que todo se preguntan cuál es el objetivo de estas líneas, pues es ver debajo de la discordancia. Eso es lo primero que ustedes tienen que preguntarse. Esto es en el Valle Medio del Magdalena. Si ustedes
dan una mirada a la línea A, ustedes ven que básicamente yo no veo eso tan bien definido. Eso no se ve tan bien definido. Y lo que yo veo en la línea B, pues es un contraste en todos los elementos, digamos, en todos los paquetes que yo logro identificar que permiten que se interprete mucho mejor. Entonces, muy bien. El mensaje acá es que no debemos dar todo por cierto y siempre debemos saber qué le ha pasado a los datos. Este ejemplo también es bien crítico. Miren una sección migrada, esta sección es migrada y tiene, digamos, un anticlinal muy bonito en la mitad. Si ustedes hicieran un mapa, creo, ya llegó Flover, yo tengo en la pantalla, no ha llegado. Es una sección, exacto, ahí está, en la cual ustedes ven un anticlinal muy bonito en la mitad. Si ustedes hicieran ese mapa, pues obviamente daría una información muy, muy buena. ¿Qué pasa si yo tomo esta sección y la migro en profundidad? Fíjense bien en los flancos de la información. Digamos que no es una cosa que sea tan continua, pero si yo migro esto en profundidad con un modelo que tampoco era el modelo más exacto, pero sí un modelo aproximado, tengo este resultado. Ahí está llegando la imagen. Es una migración PSDM en la cual, espero que ya llegó o no. Sí, señor, PSDM en tiempo. En tiempo, correcto, PSDM display en tiempo. Ustedes ven que se perdió el anticlinal y básicamente es el efecto de la migración de esos flancos que obedecían a una velocidad mucho menor, que no era la correcta para migrar en esta ocasión. Digamos que esto pues realmente lo atemoriza a uno cuando piensa en interpretar información en zonas complejas. Y por eso hay que siempre tener la información correcta, digamos, los elementos para hacer y juzgar la interpretación y sobre todo tener en cuenta de dónde vienen las velocidades con las cuales estoy migrando. Los modelos de velocidad es otra cosa que siempre sale la pregunta, ¿no? ¿Cómo construyo un modelo de velocidad que me permita tener una migración exacta o aproximada a la realidad? Lo que ustedes ven acá son 4 modelos de velocidad exactamente de la misma línea sísmica. El A, el B y el D son producto de compañías reconocidas en el ámbito. La C es la migración modesta o el modelo de velocidad modesto mío de un estudio que hicimos. Y ustedes lo que ven aquí es una tendencia, ¿no? Porque ese modelo pues tenía muchos años, se hizo muchos años antes, y los modelos posteriores pues digamos que tienen una similitud, pero si ustedes miran el modelo D, que fue sometido a una tomografía, una inversión, pues digamos que no tiene mucha relación con lo que ustedes están viendo. La idea es tener velocidades altas en su extremo izquierdo y velocidades no tan altas en el extremo derecho. El modelo D realmente no muestra eso. Muchos de los proyectos que se corren teniendo en cuenta tomografía siempre dependen mucho de la primera muestra que entre en el proceso. Ese proceso de tomografía, a pesar de ser robusto, también tiene sus pitfalls, digamos, sus fallas. Y lo que siempre digo, esto obedece a una geología. La geología siempre se debe respetar. Entonces yo no espero que un basalto que está aflorando vaya a encontrar una velocidad de menos de 3.000 metros por segundo. Todos esos chequeos, esa forma de revisar, pues tiene que hacerse de una manera muy acuciosa. Vamos a ver el último punto de la charla, que tiene que ver con los atributos sísmicos. Como les comenté, tuve la fortuna de ver esta materia en la Universidad de Houston con el doctor Sheriff hace muchos años. Y él, en ese momento, estamos hablando hace 20 años, decía que él no creía en eso, que a menos que le mostraran 5, 7, 10 atributos que bajo una estadística le dijeran que la roca realmente se comporta obedeciendo a un atributo, él creía. Hoy en día, no nos digamos mentiras, tenemos atributos sísmicos de cualquier naturaleza.
Aquí ustedes están viendo la historia de esos atributos. Esto no es nuevo. Esto viene de muchos años atrás y los estudios de ABO se nutrieron de muchas de estos, digamos, de estas gráficas, de estos atributos durante mucho tiempo. Solo hasta, digamos, 2000, cuando vimos la decomposición espectral, ya empezamos a ver relaciones directas en cuanto a la interpretación y la presencia o no incluso de gas o de líquido, ¿cierto? Digamos que eso tiene que manejarse con mucho cuidado. El atributo como tal, ¿qué es? El atributo como tal, pues es una medida. Eso es una medida y que obedece también a una matemática en la cual ustedes van a ver si la propiedad de la roca tiene alguna relación con ese comportamiento. Uno podría inferir hasta características petrofísicas en teoría. Pero es tan numeroso ese listado de atributos. Yo creo que en Decision Space debe haber unos 80 o más atributos. Yo me acuerdo en el software también anterior de interpretación que tenía Schlumberger eran como 70. Y hoy en día, pues esas gráficas son bastante, digamos, comprometedoras, por no decir menos, porque si no correlaciona un atributo con otro, tenemos problemas. Veamos en detalle esto. Estos son displays de la semana pasada. Esto es los atributos de Petrel, el software que la mayoría de nosotros usamos a la hora de interpretar, de hacer conversiones tiempo y profundidad, de hacer los mapas. Y digamos que esos atributos se pueden clasificar en los de ondícula, de la ondícula como tal, y de la traza o de multitrazas. Y en cada uno de ellos podemos ver cosas diferentes. Es bien importante tener claro cuándo y cómo debo aplicar un atributo. Les voy a mostrar este display que me parece bien diciente y es cómo cambia la interpretación de uno a otro. Si yo aplico coherencia o aplico lo que llaman color inversion, pues voy a ver cosas muy diferentes. En zonas donde hay fracturas, en zonas donde hay lineamientos claros, y otra vez, vuelvo y repito, esto obedece a una geología. Yo tengo que tener esto claro con la geología que tengo en el área. No debo creerle a todo lo que me saca un atributo. Ustedes ven, incluso, hay unas cosas que siempre pasan y es lo que llamamos el rastro o la marca que deja la adquisición. Entonces, esa marca que deja la adquisición, es muy posible que ciertos atributos logren sacarla y se confunda con lineamientos estructurales. Eso hay que evaluarlo de una manera muy, muy exacta. Aquí vemos una lista de los atributos y para qué los uso, ¿no? Yo he visto cosas bien interesantes, por ejemplo, con fase instantánea o coseno fase, que permite ver truncaciones. Se aplican ese cambio o ese cambio matemático en la ondícula. Ustedes podrían ver bastantes, digamos, truncaciones y fallas, ¿no? La coherencia, pues también es una medida de la similaridad de la ondícula que también me permite, pues, interpretar otro tipo de cosas. Ustedes, si han estado en un data room, tienen que ir a un data room y estudiar una posible área en menos de 3 días, siempre se mapea la amplitud, ¿cierto? Mapas de reflection strain o cosas de esas, pero hay que tener también mucho cuidado con eso porque eso no siempre es arena, ¿sí? La gente asocia siempre que eso rojo y eso no, es que aquí está la arena, esto está lleno de arena. Entonces siempre hay que buscar un atributo alterno que permita comprobar eso. Yo les cuento una anécdota y es, mucho tiempo estuve trabajando en el Golfo de México cuando entramos internacionales en Ecopetrol, viendo muchos prospectos que se perforan basados en amplitudes. Les cuento que hoy en día la estadística está de que el 60% de esas anomalías que se ven son falsos positivos. Quiere decir que esa anomalía no tenía nada que ver, o si tenía que ver era un poquito de gas y no había nada más. El 40% son casos de éxito, pero el 60% son fallas. Entonces, esto no es digamos, una herramienta que se deba usar siempre y concluir sobre eso. Es siempre complicado hacerlo. Digamos que para terminar, tengo unas reflexiones y las reflexiones pues tienen que ver con lo que ustedes deben aplicar cada vez que se acerquen a unos datos sísmicos. Digamos que no todas las tecnologías se pueden aplicar con los datos que tenemos hoy en día. Tenemos que cambiar esa forma de adquirir los datos
para poder, digamos, aplicar la tecnología adecuada. Yo me vuelvo cansón con este tema y hoy en día que tenemos tanto problema para adquirir sísmica en Colombia, pues es que la sísmica más costosa siempre será aquella que no nos dé el resultado que esperamos. Esa sí que va a ser costosa. Y es importante también, compañeros, el networking. Yo digo que después de 30 años de carrera, algo que me queda no solamente como el conocimiento, sino también por amistades, es que uno termina conociendo gente de todo el mundo, gente que comparte experiencias, gente que no comparte tanto, porque también la hay, pero digamos que eso lo nutre a uno mucho de conocimiento. Siempre, y yo creo que en cualquier disciplina, nunca terminamos de aprender, siempre tenemos que aprender algo. Yo los dejo con dos anécdotas que recuerdo ahora y es una cuando estábamos en el programa de la Escuela de Minas de Colorado, mi gran amigo el doctor John Cerón, teníamos un examen bastante difícil y le preguntó en ese momento al doctor Hatzel, que ya murió a propósito, le pregunta, doctor Hatzel, ¿desde dónde es el examen? Y el doctor Hatzel dibuja una línea de pendiente positiva y coloca en su extremo izquierdo y dice, John, este es usted el día que entró al kindergarten. Y en el extremo derecho coloca otra X y dice, este es usted hoy, tiene que saberlo todo. Eso le deja un mensaje a uno de que siempre que uno aprenda, que siempre que uno refuerce el conocimiento, uno se nutre de todo eso. Y la segunda idea que les dejo, y es también una anécdota que tengo con la persona que fue mi tutor, mi advisor en la Universidad de Houston, el doctor Marford, decía que uno debe siempre responder, si no tiene esa respuesta exacta, debe responder yo no sé. Porque si uno empieza a responder una pregunta de la cual no está seguro, empieza a cavar un hoyo. Y si uno sigue respondiendo la pregunta y no está seguro, tiene que meterse en el hoyo y cubrirse de tierra. Compañeros, yo les quiero dar las gracias a todos por la atención hoy. Realmente espero que haya servido, que les deje un mensaje. Yo les dejo aquí mi correo. A ver, este es el correo personal. Cualquier pregunta, cualquier, digamos, discusión que tengan, pues con mucho gusto, estoy a la orden. Y sobre todo, pues quiero agradecerle a todos mis compañeros de Ecopetrol. Esto no es un trabajo mío solamente, aquí se nutre uno de muchas experiencias de compañeros. Quiero dar un saludo especial a mi grupo de operaciones geofísicas en Ecopetrol, con el cual hemos compartido muchos proyectos, muchas experiencias. Y quiero pues también, aquí me piden que abra esto, bueno, vamos a abrirlo. Quiero también pues dar las gracias a Flover, digamos, a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos por tener este espacio que la verdad es fabuloso para todo el mundo. De nuevo, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias a ti. De verdad que magistral este espacio. De verdad que impresionante. Nos gustó mucho. Te voy a compartir un par de preguntas que me han escrito ahí en el chat, ¿vale? Claro que sí. La primera dice, ¿te puedo dejar de compartir tu pantalla para que te vean Sí, claro, en el video? claro que sí. Eso, perfecto. Dice la primera, se están aplicando sistemas inteligentes para la determinación del modelo de velocidades, algo como algoritmos genéticos o simulated annealing que generen modelos de velocidad y que se vayan ajustando al trazado de los rayos del mismo. Bueno, este es un tema bastante nuevo y todo el tema de inteligencia artificial, pues lo estamos abordando en muchas de las actividades que realizamos, sobre todo en la parte de inversión sísmica. Digamos que todo apunta siempre a lo mismo. En la medida que yo tenga más muestreo de datos, que tenga unos datos suficientemente con estadística, pues yo puedo abordar todo este tipo de aproximaciones. En este momento no estamos usando eso, pero estamos estudiando en el ICP otras opciones para poder generar modelos de velocidad usando inteligencia artificial y usando otras metodologías, por ejemplo, el FWI, que es una cosa que realmente nos llevaría a tener modelos mucho más confiables. Gracias, Héctor. Te paso la siguiente. Dice, en un escenario hipotético en el que se tuviera un presupuesto ilimitado
¿Es posible con las tecnologías de hoy día y arreglos en superficies supremamente robustos resolver las geometrías de las trampas del piedemonte llanero o todavía sigue siendo imposible? Bueno, el sueño mío, le soy sincero, y la respuesta va hacia allá, es tener más de 50.000 canales vivos en el piedemonte, poder muestrear con registros de pronto no tan seguidos, pero tener un suficiente número de registros, aumentar la estadística, porque realmente la estadística y la regularidad en el piedemonte pues es muy baja, pero la respuesta es que sí. La respuesta es que si yo logro tener unos patches, bueno, el patch para los que no están familiarizados es el tamaño de la unidad de adquisición sísmica 3D, que hoy en día prácticamente que ya uno no habla de eso, sino habla de tener un montón de canales que graben y tener muchos disparadores, llamémoslo así, digamos, para los que no están familiarizados de nuevo, es tener muchas fuentes. Y yo realmente creo que podemos entregar un producto mucho mejor y más interpretable. Perfecto, Héctor. Te voy a compartir una pregunta que nos hacen en la transmisión en YouTube. Dice, buenas tardes, en Ecopetrol en offshore ya está usando OBN, Ocean Bottom Node. No, todavía no. Nosotros tenemos presencia en el Golfo de México en más de 60 bloques y nosotros estamos operando a través de socios. También tenemos también responsabilidades en la parte técnica, pero hoy en día a través de socios podemos haber tenido una experiencia con OBNs, pero la respuesta es directamente no. Listo. Dice, debido a las diferentes geoformas en Colombia, ¿qué recomendaciones haces para interpretar la sísmica 3D? Bueno, a ver, geoformas pues son muchas, ¿no? Recomendaciones para interpretar sísmica 3D. Yo pienso que lo primero que un intérprete debe hacer al sentarse en una estación de trabajo es ver qué le pasó a sus datos, qué procesamiento ha tenido, qué tipo de migración ha tenido. Y una cosa importante es integrar también la información de las líneas 2D. Muchas veces esas geoformas tienen ciertas dudas. Mira, voy a comentar una cosa. Las líneas 2D, si son disparadas de forma ideal, que es perpendicular al rumbo de la estructura, tienen mucha información valedera. Puede ser que el 3D que ustedes están interpretando no tenga la resolución adecuada. La línea 2D puede darle ciertas ideas, incluso en la forma como la velocidad se comporta. Entonces, la primera condición es que usted esté seguro de que la información está procesada acorde a lo que ustedes esperan y tener sobre todo una cosa importante que también veo en las zonas complejas, son los datums, cómo se manejan esos datums. Muchas veces hay errores de interpretación simplemente porque un datum no es correcto, pero es esa suma de cosas para que su interpretación sea ideal. No solamente sentarse y plasmar un modelo que ustedes tienen en la cabeza y prácticamente que ver la información tal como su modelo se comporta. Eso tiene mucho valor, pero también tiene que ser sopesado con herramientas de tecnología que le confirmen o no la forma geométrica de su trampa. Excelente. La siguiente pregunta dice, en Colombia no tenemos un buen cubrimiento de check shots para modelos de velocidades. ¿Es bueno usar las velocidades RMS para estos modelos o qué método sugerirías para este fin? Excelente pregunta. Esta mañana estaba analizando el documento interno de Ecopetrol que tenemos para conversión tiempo-profundidad. Siempre que no tengamos información de pozo, tenemos que hacer algo. La geoestadística, las velocidades RMS, los modelos que se puedan construir con eso, son valiosos, pero no nos digamos mentiras, compañeros. La información dura es la que perforamos. Esa información es la dura. Si podemos hacer los pozos que sean necesarios, los check shots, los BSPs que sean necesarios, esa información es muy valiosa a la hora de convertir a profundidad. Entonces, tengan en cuenta eso. Pero obvio, las velocidades RMS siempre las podemos utilizar. Excelente. La siguiente, Héctor, dice, ¿qué tanto se está haciendo en términos de anisotropía? Por ejemplo, TTI, PSDM, en áreas deformadas en Colombia, sobre todo por parte de Ecopetrol.
La gran cantidad, no digo que todas las áreas, pero la gran cantidad de zonas complejas siempre se someten a TTI, BTI, a todo el análisis de anisotropía. La experiencia más grande que tengo yo en eso fue un proyecto conjunto que hicimos con BP en el área de Cusiana, Cupiagua. 146 pozos perforados, amarrándose con sísmica 3D, considerando anisotropía. Yo digo una cosa, hay sitios en los cuales ustedes pueden ver que el ápice de la estructura se mueve unos metros, pero hay sitios que producto de la anisotropía, de todo, digamos, nosotros tenemos en los llanos una intercalación en el C1 al C7 de Che y la arena, pero no es un paquete compacto como el que hay en las Rocky Mountains en Canadá. Allá tenemos shales de 7,000 pies de espesor, 10,000 pies de espesor, y eso sí que genera un efecto anisotrópico bastante complejo. La experiencia que yo tengo y la transmito hoy en día es que en ese momento la estructura no se movió mucho producto de aplicar la anisotropía. Pero obviamente ustedes me dirán, Héctor, todo el mundo es anisotrópico. Las propiedades físicas de la roca pues no están direccionadas. Entonces siempre habrá que tenerse en cuenta la anisotropía para un proyecto de estos. Excelente. Te comparto la siguiente. Tú me avisas cuando tengas que irte a preparar la comida y a lavar los platos. No, Bueno, no, no hay problema. Estoy a dieta ya. dieta de lavar platos, me imagino. Más o menos. Listo, dice. Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo ves la evolución costo-beneficio de hacer proyectos de adquisición sísmica con alta densidad de canales y si estamos preparados para estos costos en Colombia? Bueno, mira, es una excelente pregunta y tiene que ver con lo que estamos nosotros gestionando en la Vicepresidencia de Exploración. Y es poder hacer la sísmica que queremos al costo, digamos, que también sería asequible, ¿cierto? La relación costo-beneficio en una sísmica es muy importante porque yo no puedo vender una sísmica con 100,000 canales si me va a costar 40 millones de dólares y solo voy por un campo que no tiene más de 2 millones de barriles. Pues eso sería inocuo, no lo podría hacer nunca. Yo tengo que balancear esa tecnología. Si puedo adquirir esa sísmica, pues mi premio en reservas tiene que ser más de 100 millones de barriles. Yo no voy a disparar una sísmica 3D de ese orden en una zona donde no tenga una prospección bastante alta, pero es viable. Yo creo que los costos de sísmica en Colombia pues están altos, pero digamos el negocio tampoco es que esté muy bueno hoy en día. Ustedes ven el costo del barril hoy. Esperemos que cuando pase todo esto el precio del barril repunte, pero digamos que la sísmica como tal hoy en día pues es muy costosa y tenemos que balancear eso. Pero para responder la pregunta, es viable, siempre y cuando tú tengas un premio apreciable. Excelente, Héctor. La siguiente dice, ¿cuándo podríamos tener un pregrado de geofísica en Colombia? ¿Por qué no se ha dado ese hecho, ya que tenemos 12 pregrados en el país en geología? Sí, no, yo también, yo es una cosa que también quiero hablar. Aquí veo a Luis H., que es doctor en geofísica de la Universidad Nacional, compañero mío de carrera de ingeniería. Un saludo especial para Luis H. Y la verdad es que sí, nosotros tenemos un posgrado en geofísica en la Nacho. Es un programa pues bastante robusto, pero creo que sí. Yo, digamos, yo a los estudiantes siempre les he dicho que hagan maestrías en geofísica. Yo les digo, pues, por ejemplo, en mi caso, yo mi primer grado es ingeniero y pude abordar la geofísica pues hace 30 años, pero es un campo en el cual se nutre uno de muchas cosas. Es lamentable pues que no podamos tener una escuela de pregrado. Dios quiera que el negocio repunte, ¿no? Porque decirle hoy en día a un muchacho que estudie geofísica o geología, bueno, que se vaya a ir por el lado de exploración de hidrocarburos, pues digamos que no tiene mucho futuro si esto va a seguir de este orden. Pero las energías renovables, digamos que todavía tienen un compás de espera y vamos a depender del petróleo por muchos años más. Entonces, para responder tu pregunta, sí, yo creo que es una lástima que no podamos propender por una facultad. Yo sería el primer profesor, yo me ofrecería para irme para la Nacho de profesor de primero, así que pues yo invito a los que estén viendo esto, que son de la academia, a ver cómo podemos generar un ambiente para generar una facultad a nivel de pregrado en geofísica. Excelente, Héctor. Te cuento que Luis H. está escribiendo en el chat y dice, estamos trabajando en el pregrado en geofísica, ya está propuesto a la universidad y está en trámite en la dirección académica de la Universidad Nacional.
Qué bueno, fíjate, y que fíjese, te eso es muy esperan bueno. con los brazos abiertos, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Héctor, la última pregunta dice, ¿cómo se puede proponer un sistema de QA/QC que permita asegurar el éxito de la adquisición y o del procesamiento y reprocesamiento? Muy buena pregunta, oye, muy buena pregunta. Mira que nosotros hemos trabajado en el grupo de Ecopetrol en muchos de esos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos crear un flujo de trabajo que permita tener un control bien estricto de cada una de las etapas, no solo del proceso, sino de la adquisición? Y yo creo que eso, pues, digamos, se va a lograr porque eso que les estoy diciendo, con un intérprete coloca su volumen sísmico en la máquina para interpretar, pues debe estar seguro de que todo está corregido. Entonces, pues eso se está haciendo. Digamos que hay flujos creados, pero sí, obviamente yo pienso también en inteligencia artificial. De hecho ya en el ICP hemos hecho trabajos en ese sentido de cómo, digamos, generar de las lecturas de las cintas digitales, sacar información valiosa para ir chequeando y hacer un control de calidad más estricto. Bueno, estimado Héctor, creo que hemos cubierto todas las preguntas que teníamos. Primero que todo, quiero agradecer a las más de 180 personas que se conectaron acá por Zoom y desde nuestra transmisión en YouTube. Realmente bastante acogida tuvo esta presentación y me alegra mucho. Y Muchas gracias. agradecerte, Héctor, por supuesto, por acompañarnos. Es un gusto volver a escucharte y espero que nos podamos tomar un café próximamente. Claro que sí, Flores. Yo les agradezco mucho y a todos, pues, por favor, manténganse seguros en casa y esperemos que todo esto pase pronto. Un saludo y muchas gracias. Que tengan todos muy buena noche, un feliz descanso y recuerden que mañana nos vemos a las 11 de la mañana para la primera conferencia del día. Muchas gracias a todos.